Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Buenas noches para mí, buenas tardes para los que están en Israel. Perdón, buenas noches para mí, buenas tardes a los que están en la Argentina. Un poco, perdón por la confusión horaria, pero bueno, hoy es un día muy especial para Israel, una noche muy especial. Hace una hora exactamente sonó la sirena, como ustedes saben, y durante una hora fue el acto central en el Kotel, en el muro occidental, muy emotivo, cuando tantos otros actos que se están haciendo y se van a hacer el día de mañana, Yom HaZikaron, para finalizar después con Yom Ha'atzmaut. Quisiera dedicar esta clase que está siendo grabada en memoria de todos los soldados caídos en las luchas de Israel, aún antes de que el Estado de Israel existiera, ya de 1860 que hay un registro de incidentes nacionalistas y también de las víctimas del terror. Y quiero decir que las víctimas y los caídos y los soldados son mucho más que números, pero quiero mencionar los números porque son importantes. Estamos hablando de 25.420 soldados caídos en todas las guerras de Israel, incluyendo la que se está librando ahora, que no haya más, que no caigan más. 5.229 víctimas de acciones terroristas a lo largo de la historia desde el año 1921, es que se registró el primer acto terrorista en Jerusalén. Eh, y por otro lado, decirles que, lo estoy leyendo textualmente, que desde el pasado año que fue Yom HaZikaron hasta ahora, este año, un año, han caído 397 israelíes en acciones de terrorismo y en la guerra que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza y la que se lleva a cabo en otros frentes también, y que sean los últimos y que no conozcamos más. Quisiera solo leer un pequeño párrafo para terminar con optimismo y empezar la clase en memoria de ellos, que dice lo siguiente, nada más. Es una muy breve reflexión. Israel no es una solución perfecta, pero es la única posible. Es el ancla y la vela del pueblo judío, su refugio y su desafío, su pasado que no olvida y su futuro que no se resigna. Persisten y se agudizan diferencias internas por el carácter del Estado, por las políticas de gobierno en la guerra, por los secuestrados que no vuelven y tantos temas más, pero lo vamos a superar porque no hay otra alternativa. Mientras ondee la bandera azul y blanca en Jerusalén, mientras se escuche el hebreo en las calles de Haifa, mientras un joven judío pueda pararse en Tel Aviv y saber que está en casa, el proyecto de Israel sigue vivo. Y con él vive también la esperanza de que el pueblo judío nunca más tendrá que mendigar su lugar en el mundo. Israel cumple 77 años y no es un cumpleaños más, es una victoria, una declaración, una promesa cumplida y una advertencia para quienes todavía sueñan con borrarlo del mapa. No pudieron, no pueden y no van a poder jamás. Muy bien, ahora sí, vamos formalmente entonces a empezar la clase. Ustedes recordarán si han podido verla o si han visto la grabación de la misma. Tengan en cuenta que estamos viendo el capítulo 9 de Jueces de Shoftim. Vamos a compartirlo inmediatamente con ustedes para que lo podamos ya manejar mejor. Pasamos esto aquí. Bien, entiendo que lo estarán viendo. Cualquier cuestión, si no lo están viendo, díganme, por favor. Voy a pasar al versículo. Habíamos visto el versículo 1 que hablaba de la ciudad de Eshem, ¿sí? Recuerdan que hablamos de Abimelech, que empezamos a ver este capítulo porque este capítulo nos explica lo que no debe ser un juez. Insisto, lo que no debe ser un juez, nos explica este capítulo. Pero vamos a ver que Abimelech justamente hace todo esto para validarse. Y ya dijimos la vez pasada que desde el propio nombre, Abimelech, mi padre es el rey, ya está insinuando que tiene ínfulas o ansias de liderazgo. Y vamos a ver cómo lo trata de construir, porque los líderes positivos o negativos, en este caso negativo, construye este liderazgo también. Corro esta barra que molesta. Ahí está. Eh, Vamos al versículo 2 para analizarlo. Os ruego que habléis a oídos de todos los señores de Shem, que es por... Admitir acá. Eh, todos los señores de Shem, ¿qué es por lo mejor para ustedes? Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerubal, Gidón, recuerden que dijimos,
o que os gobierne un solo hombre, yo, Abimelech, ¿no? Y acordamos que hueso vuestro y carne vuestra yo soy. Es decir, está haciendo un pacto con los habitantes de la ciudad cananea de Shem, que recordemos no fue conquistada por Yoshua, ¿sí? Y está poniéndolos a favor de eliminar o que lo ayuden a eliminar a sus hermanastros que él tuvo para él quedarse con el poder absoluto. Veamos un poco más y ampliaremos aquí un poco este concepto que es realmente siniestro para un juez. ¿Sí? Y dice así, eh, cuando dice, os ruego que habléis oídos de todos los señores de Shem, hay entre los comentaristas quienes sostienen que al decir señores, se refiere a los dueños de la tierra o a aquellos que son los que toman las decisiones de la ciudad, los que dominaban de alguna forma el gobierno de la ciudad. Otros, como dijimos ya en la clase anterior, sostienen que se trata de los canaanitas, antiguos moradores de Shem, y que fueron sometidos y que pagaban tributo. Fíjense la ironía que lo dijimos antes. ¿Qué es mejor para ustedes? ¿Que los gobierne 70, los gobierne yo? Es obvio que no pueden gobernar 70 personas al mismo tiempo, está claro, en ningún lugar. Pero por ser que murió Gidón, que era el padre de Abimelech y el padre de los otros 70, ahora hay que elegir uno entre los 70 hijos de él para que lo continúe, porque Abimelech no dejó explicitado quién iba a ser. Y acordaos que hueso vuestro, o sea, soy de vuestra carne, yo soy de vuestra familia. Abimelech se considera hermano de ellos, y no de Israel, de todo el pueblo, sino de la tribu, especialmente de ellos. Más aún, se siente despreciado por ser hijo de una concubina, esto está en el capítulo 8, ¿sí? Y por ser que él se considera hermano de ellos, lo más apropiado es que ellos lo elijan a él como rey. Este es el pensamiento de construcción de poder. Esto hace que también los de Shem sientan rencor contra los demás hijos de Gidón, pues Abimelech le fue sembrando ese sentimiento de rencor, a pesar que las escrituras no lo mencionan que los hijos de Gidón lo hayan tratado despectivamente a Abimelech. Pero bueno, el rencor posibilitaba básicamente esto, alimentar su apetito político. Y hablaron de él los hermanos de su madre a oídos de todos los señores de Shem, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó en favor de Abimelech, porque decían, hermano nuestro es. Es decir, ¿qué está diciendo acá? No es que veían en Abimelech alguien con cualidades para ser líder, que eso hubiera sido interesante, sino que meramente fue una elección totalmente interesada, totalmente movilizada. Hermano nuestro, está diciendo, es cada uno que buscaba su beneficio personal. Y al ser que Abimelech era su pariente cercano, de esa manera se verían favorecidos por él. O sea, Abimelech sería rey y acomodaría en la jerga política, como decimos, acomodaría a los demás. ¿Sí? Y dice así, el versículo 4. Y le dieron 70 ciclos de plata, la moneda, shekalim, de plata, del templo de Baal Berit, fíjense, de un templo idólatra con los cuales Abimelech contrató hombres necios y ociosos y también asesinos, que fueron tras él. Veamos aquí un poco, para que veamos los contrastes que se nos van a presentar aquí. Es de notar, acá estamos, es de notar el gran contraste de Abimelech con su padre Gidón. Mientras que este último, Gidón, destruyó los altares paganos, como lo hemos visto, y gracias a ello llegó a ser líder del pueblo, Abimelech hace lo contrario. No solo que no destruye, sino que contrasta, sino que obviamente fomenta la idolatría. O sea, es exactamente al revés de lo que su padre había básicamente hecho. Me salté aquí algo importante que quería decir. Es interesante notar que en el capítulo anterior dice, y Gidón hizo de ellos un pectoral y lo puso en la ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras él en aquel lugar, y fue por esto tropiezo para Gidón y para su casa. Es decir, que de alguna manera ya el error de Gidón en idolatría final de sus días también generó que Abimelech tomara ese modelo. Y precisamente Abimelech toma la plata de un templo pagano. 70 ciclos de plata, ¿cuánta plata es? Para saber aproximadamente un kilo, porta, le dan 70 ciclos, que no es una casualidad. ¿Cuántos son a los que él se refiere que él tiene que eliminar? 70 personas. Son sus 70 hermanos, por lo tanto un ciclo por cada uno que incentive la eliminación en masa de los demás. De esta manera los transforma en cómplices, aunque no sean asesinos. Lo primero que hace Abimelech, naturalmente con la plata, que es contratar mercenarios. Su padre Guidón huyó del poder, no quería el poder aunque se lo ofrecían, porque era lo mejor de la época. Abimelech, en cambio,
corre, es un ansioso, fervoroso del poder, aunque lo tenga que conseguir por la fuerza y por los asesinatos, que es lo que estamos viendo en este mismo capítulo. ¿Sí? Con Guidón, los que lo siguieron fueron los valientes. Estamos viendo las comparaciones permanentes entre Guidón y Abimelech, siendo padre e hijo. Con Guidón, los que lo siguieron fueron los valientes. Con Abimelech, los que lo siguen son los hombres necios y ociosos, los vagos, los que no tenían lo que hacer, los que vivían de robo. Después veremos también esto que amplía un poco más a qué se refiere con necios y ociosos. El versículo recalca que eran necios y socios. No se trata simplemente de una repetición de conceptos. Ya dijimos claramente que el Tanaj es ahorrativo en conceptos y si aparecen los dos conceptos por algo es, sino que al decir necios se refiere a que no eran sabios, sino ignorantes. Cuando dice que eran ociosos, se refieren que no tenían valores morales, que eran gente baja, grotesca, carente de sabiduría y de valores morales en general. A eso hace referencia. ¿Sí? Por eso la descripción. Y vino a la casa de su padre en Ofra, la localidad que vivía, mató a sus hermanos los hijos de Yerubal, los 70 sobre una misma piedra, mas quedó Yotam, el más pequeño, hijo de Yerubal, pues se escondió. Ahora, los hermanos no se dieron cuenta. ¿Qué pasó? Era una emboscada. ¿Por qué no se dieron cuenta y se defendieron? Justamente fue una emboscada planificada. Evidentemente, los hermanos de Abimelech eran otras personas que se dedicaban a otras cosas, posiblemente agricultores, personas sencillas, sin ambiciones de poder, y sin embargo él los sorprende básicamente a todos, como decimos acá, ¿sí? Abimelech se presentó de repente. Aparentemente, sus hermanos eran gente tranquila y sencilla, fieles a su padre, ¿sí? Tal vez se encontraban dentro de los 30 días de la muerte de su padre, estaban quizá de duelo, no sabemos, esto el Tanakh no especifica exactamente, sentados todos juntos, por eso estaban los 70, y ellos pensaron que Abimelech vino a sumarse a pesar de ser el más díscolo, por eso logró sorprenderlos y matarlos a todos de una sola vez, no él solo seguramente, sino con ayuda de la gente que había contratado. Por otro lado, los hijos de Gidón, esta es otra explicación, no eran hombres de guerra violentos. En realidad eran casi incapaces de matar a alguien. Eso ya aparece en el capítulo 8, no lo vamos a ver ahora en detalle. ¿Sí? No le importó que fueran sus hermanos ni tampoco el honor de su padre. A pesar que quiso matar a su hermano Jacob, el honor por su padre se lo impidió. Es decir, que Abimelech está comparando acá los sabios, lo comparan los comentaristas, lo comparan con Eisaf. Eisaf, que era el que persiguió a Jacob. Eisaf, de alguna manera, no quiso matar a su hermano Jacob mientras su padre viviera tenía algo de honor, y eso que para la Torá, Esav es el símbolo de la maldad. Entonces, ¿qué es Abimelech, que no tiene ni siquiera ese honor, que aparentemente va a matar a sus hermanos en momentos de duelo, en momentos que están llorando, probablemente, siguiendo la acepción de un comentarista, el duelo por su padre? Lo denomina aquí Yerubal, a Gidón, porque este hombre, como lo dijimos, tenía que ver con luchar contra la idolatría. Y esa era la función de Gidón, pero que también sucumbió, ¿sí? Merced a ello surge Abimelech, tomando el dinero de un templo idolátrico, antes lo vimos, contrata matones, lo vimos, y toda la descendencia de Yerubal es asesinada, es decir, no quedó nada de esa guerra contra la idolatría. O sea, Gidón iba a luchar contra la idolatría, pero no pudo lograr nada, pues sus hijos fueron asesinados también. Si bien quedó uno de los hijos vivos, Yotam, el más pequeño, y ahora veremos la hermosa parábola, como veremos en los próximos versículos, aquí nos está relatando lo que Abimelech pensó, pues él supuso que mató a todos. Podemos notar la barbarie de este hombre, que ni siquiera se iba a apiadar de su hermano más pequeño, sobre una misma piedra, es decir, en el mismo lugar, a todos. Luego de este acto tan dramático y para entender que el resto de Israel no reacciona, debemos entender un poco más la situación reinante en aquella época. El pueblo, si bien estaba, y esto es una descripción general de la situación de los jueces, de la época de jueces, el pueblo, si bien estaba asentado en sus territorios, faltaba un liderazgo unificado del pueblo, como lo había en la época de Moshe y de Josué, que esto fue la característica de Shoftim, de jueces. No había un líder único por lo cual no podían ayudarse unos a los otros. Cada familia o tribu estaba en lo suyo y absorta en sus propios problemas, como lo comenta aquí. Además debían ocuparse de la manutención y de los enemigos exteriores, que cada tanto hacían campañas relámpago para saquear la cosecha, como lo hemos visto con Guidón, fruto de todo un año de trabajo. Entonces, ahora bien,
¿por qué nadie, acá se pregunta el versículo que nos preguntábamos antes también, ¿por qué nadie reacciona ante esta masacre? Y acá vemos que tenemos algunas respuestas a esta pasividad de los hermanos de Abimelech, que no se enteraron de lo que pasó, o sea, la muerte fue sorpresiva, que le temieron a Abimelech y el miedo paraliza, la Shoah, que pensaron que fueron el grupo de gente necia y ociosos, o sea, no atribuían a Guidón, sino que fueron atacados solamente por gente de mal vivir. Cuarto, el mismo problema que relata a lo largo de todo el libro. No había líderes que impartan justicia. Guidón mismo, de hecho, no fue un líder justiciero, sino más bien militar. Y cada cual hacía lo bueno a sus ojos, cada uno reaccionaba por su cuenta. Vemos claramente cómo un enemigo inferior se aprovecha de alguien que en este caso era superior, eran pocos contra 70. La incongruencia y el engaño de Abimelech era tal que por un lado les dice que la gente de Shem que lo elijan a él como rey, pues es su hermano, hermano de Shem no es. Y los hermanos deben apoyarse mutuamente. Y por otro lado, él a sus hermanos verdaderos o hermanastros los asesina. Al final, él mismo terminará también matando a la gente de Shem, o sea, todo un corolario de asesinatos, que en definitiva la gente de Shem tenía una relación de parentesco indirecta con él también. Veamos acá, ¿se entiende hasta ahora? Cualquier pregunta, por favor, no duden en hacerla, porque son temas muy, muy difíciles, ¿sí? Y se reunieron después todos los señores de Shem y todos a la casa de Miló, que se ve que era una ciudad cercana, y fueron y pusieron a Abimelech por rey. O sea, ¿quién lo nombra rey? Lo nombra rey alguien que no tiene ninguna autorización. En la arbolada de Mutzab. Mutzab es un lugar, pero ya de la palabra Mutzab viene de Yatzib, algo firme, algo, ¿cómo se dice? Algo rígido, que estaba en Shem, algún lugar determinado. Y ahora viene una hermosa parábola, donde nos quiere explicar Yotam, que se salvó. No nos dice acá el texto cómo se salvó, sino que nos dice a dónde se escapó y qué empezó a hablar y decir y en qué condiciones. Y dice así. Y le fue dicho a Yotam, o sea que prácticamente es casi una revelación en ciertos aspectos, y fue y se puso en lo alto del monte de Gerizim. O sea, Yotam, por algún motivo no estaba con los 70, se escapó, se fue al monte Gerizim. La ciudad de Shem hasta el día de hoy está rodeada de dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal, y alzando su voz desde el monte Gerizim, a una altura determinada, clamó al pueblo en general, a Shem, y díjoles, oídme señores de Shem, y que Dios os oiga. Acá hay una invocación a Dios, es la primera que aparece aquí. Veamos acá un poco, algún concepto un poco mayor de esta parábola, básicamente, y dice así, cuando Yotam supo que la gente de Shem no solo que no lo condenó a Abimelech por el asesinato de todos sus hermanos, sino que además lo consagraron. Un minuto. Sino que además lo consagraron rey, y esto lo hizo reaccionar y exponerse aún bajo peligro de ser atrapado. Y fue y se puso en el alto del monte Gerizim, el valle de Shem, lo dijimos recién, donde está situada la ciudad que lleva este nombre, hoy se llama Nablus, formado por dos montes. En el lado norte está el monte Ibal y en el lado del sur el monte Gerizim. Yotam se puso en el lado del monte Gerizim para que todo el pueblo de Shem que está abajo en el valle pueda escuchar mejor. Además, desde lo alto del monte, le daría tiempo para que él pudiera hablar, unos minutos, no es que habló mucho, y escapar, porque obviamente Abimelech lo iba a mandar a capturar. El monte Gerizim era el monte donde debían, de acuerdo a la Torá, decirse bendiciones y las maldiciones, tal como dicen de Barim, no vamos a entrar en esto por ahora, la orientación, oídme señores de Shem, no dice oídme habitantes de Shem, ¿sí? Dice, oídme, señores de Shem, no habitantes de Shem. Vamos a ver por qué, qué diferencia hay. Sino que dice, señores, se dirige a aquellos pobladores cananitas, antiguos moradores de Shem, de la época de los patriarcas, como hablamos la clase pasada. Perdón, me fui. Y que se creían, eh, acá me perdí, que se creían los verdaderos dueños y señores de Shem, pues eran sus antiguos moradores. Oídme, señores, y que Dios os diga, os oiga, debería haber dicho, oídme, señores de Shem, y que Dios me oiga. Sin embargo, Arbarbanel explica que la intención de Yotam no era que Dios lo oiga a él,
sino que se refiere, no sé si estaba molestando esto, sino que se refiere a que en un tiempo cercano también ellos, los de Shem, se pararán allí y clamarán a Dios para que los salve de Abimelech. Sí, esta es la exclamación que hace por el tema de Dios. Otros comentaristas sostienen que se refiere a un pedido de Dios para que oiga y juzgue a la gente de Shem que incitaron a Abimelech para que cometa la atrocidad de matar a sus 70 hermanos. Sin embargo, esta opción es secundaria porque en realidad la opción de matar a los hermanos viene de Abimelech, no viene de los habitantes de Shem. Los habitantes de Shem fueron socios en lo que iba a ser la masacre. Y acá viene la hermosísima parábola. Fueron los árboles a elegir un rey para ellos. Es claro que obviamente en esta parábola va a hacer referencia a que el rey iba a ser Abimelech y los árboles iban a ser candidatos a ser reyes también, pero no quisieron cada uno de ellos por distintos motivos asumir su rol. Sin embargo, Abimelech sí. Y acá Yotam, casi como una especie de revelación profética, va a dar una parábola, va a decir una palabra hermosa que dice así. Realmente es un texto hermosísimo. Fueron los árboles a elegir un rey para ellos. Y dijeron al olivo, reina tú sobre nosotros. ¿Por qué primero el olivo? Vamos a ver acá, acá lo tenemos, ya lo podemos adelantar. El olivo es un aceite refinado. El olivo es aceite de velas. El olivo es un aceite caro. El olivo es un aceite de culto. El olivo tiene características que se asocian a la sabiduría. Acá vemos, ¿sí?, que donde dice, eligió al olivo, reina tú sobre nosotros. Esta es la cualidad indispensable, la sabiduría de un buen líder, tal como el rey Salomón, lo único que pidió a Dios fue un corazón sabio para juzgar a su pueblo, y Dios lo felicitó por ese don que pidió, se lo concedió además riqueza y vida larga. El olivo se compara con el hombre sabio, porque con el aceite de olivo se encendía la menorá, la Januquía hasta el día de hoy, la menorá, del templo de Jerusalén, que irradiaba luz, iluminaba tal como la sabiduría, que es una luz que ilumina. Entonces vemos acá por qué fueron al olivo, de alguna manera. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir ahora por qué al otro árbol. Primero vamos a dar la respuesta al olivo. Mas el olivo respondió: ¿acaso he de dejar mi fragante aceite, con el que tanto Dios como los hombres son honrados, para menearme entre los árboles? Recuerden o sepan que, de acuerdo a los textos bíblicos, en la antigüedad los reyes, cuando se los elegía, se los untaba con un aceite especial que era preparado, un aceite de olivo. También en tiempos mesiánicos, para el judaísmo, el Mesías va a ser untado de alguna manera con ese aceite especial que estaría preparado, separado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Veamos acá. Y dice, el olivo dijo, bueno, de la fragancia hablamos. Por un lado, todo lo que tenía que ver con el servicio divino, ya sea para agregar las ofrendas, para encender la menorá, se utilizaba el aceite de olivo más puro. Por otro lado, también para los hombres, el aceite de olivo es algo exquisito y selecto para gente honorable y de alta estigma, pues con el aceite de olivo se hacía el aceite para unción de los reyes y sacerdotes, como lo dijimos recién. Otra cualidad del aceite es que perdura por muchos años sin mezclarse con el agua, o sea, siempre va a estar separado de lo demás, sin perderse. Es por eso que ante todo este honor, el olivo declina ser rey entre los árboles, pues esto lo único que hacen es balancearse de un lado para el otro por cualquier viento que sopla, o sea, es frágil. Así, también el hombre sabio generalmente no corre detrás del poder, al contrario, huye de él, pues solo le causará problemas y le quitará su preciado tiempo que podría dedicar a cultivarse más y elevarse. Es decir, el olivo puede ser comparado casi como gente estudiosa de la Torá, que no quiere de alguna manera perder en tiempo en rondas políticas, en situaciones mezquinas de poder, etcétera, etcétera. Y por eso dice, yo no me voy a menear por el viento delante de los demás, yo no voy a moverme delante de otros personajes. Y dijeron los árboles a la higuera, un escaño, un peldaño menor: anda tú y reina sobre nosotros. Es muy poético, ¿sí? Y respondió la higuera: ¿acaso he de dejar mi primero vamos a ver por qué la higuera, ¿sí? Anda tú y reina, pues naturalmente no debía ser ella la primera opción, sino, como dijimos antes, la preferencia para dirigir es que sea un hombre sabio y con valores morales. La higuera representa al hombre rico, valores materiales, no morales, pues los frutos de la higuera son dulces
y nutritivos representando la riqueza y los placeres de este mundo material. O sea, vemos que no es gratuita la elección de los árboles que hace Yotam, tiene un significado. Y así generalmente actúan las personas al ver a alguien adinerado, suelen postularlo como líder, pues suponen que así como tuvo éxito con sus empresas, así también será exitoso en la conducción de su pueblo. O sea, la persona que es rica seguramente podrá ser también rica para gobernar. Vemos en la vida cotidiana que casi nunca es así. Eh, y vamos a ver qué responde la higuera. ¿Acaso he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para menearme entre los árboles? Otra vez, menearme entre los árboles, se repite, y también tiene una justificación la negativa. ¿Sí? Veamos. Eh, a diferencia del olivo, la higuera no toma en cuenta que ella brinda a los demás, sino que se preocupa por su propio bienestar y riqueza. Es más egoísta. El mensaje de Yotam es que la primera opción siempre para elegir un líder es que sea un hombre sabio y con valores éticos, pero no siempre hay. Entonces, la segunda opción es que por lo menos sea un hombre que sea exitoso en la vida y que pueda manejar o poner dinero para causas altruistas buenas. No obstante, y estamos aquí, es de suponer que este tipo de personas, los exitosas en los negocios, no se quieren asumir el cargo, pues son conscientes de que eso le quitará tiempo, atención a todos sus negocios comerciales. Y dijeron luego, ahora fueron a otro, a la vid, a la uva, anda tú, reina, sobre nosotros, le dijeron a la uva. Otra vez, tenemos que ver aquí por qué eligen la uva, ¿sí? Vamos a ver acá. Anda tú, reina, sobre nosotros. Luego del hombre sabio y del hombre rico, ¿sí? El olivo y la higuera, el que continúa en la escala de los que son apropiados para reinar en la visión de Yotam, esa es la persona alegre, gente famosa, celebridades, que se llevan bien con sus semejantes y que son ovacionados por el público, que no son grotescos ni malvados, sino que brindan un buen trato y alegran a sus súbditos. Es por eso que en tercer lugar menciona la vid, porque la vid es vino y el vino trae alegría. Con la vida hacemos el vino, al tomar vino estamos no solo bebiendo o dando una bendición, sino alegrándonos, ¿sí? Además, las bebidas de antes no había bebida cola como hoy tenemos, sino que obviamente había bebida que estaba siendo tomada, el vino que cumplía distintas funciones, obviamente también sacerdotales. Su vino, además de ser rico, espumante, fresco y hasta aromático, alegra el espíritu de las personas y las pone contentas, tal como se dice en Salmos, y el vino alegra el corazón de los hombres, y por eso es que el judaísmo ordena tomar vino con recato, no pasarse de copas, ¿sí? Lo trae en tercer lugar, luego de la higuera, pues a diferencia de esta, la vid tiene un aspecto negativo en la forma de ser, es que el exceso de vino no es bueno, como lo hace notar obviamente el Tanaj. Es de notar que estas tres primeras especies de árboles que se mencionó son tres de los siete vegetales que son característicos de la tierra de Israel, tal como está mencionado en Devarim, el libro de Devarim en la Biblia hebrea, los siete frutos centrales de la tierra de Israel. Es decir, que Yotam está embebido de la vida agrícola y obviamente utiliza para hacer esta parábola elementos que lo rodean, con los cuales él constantemente se lleva a cabo o los ve o los disfruta o place de ellos. Dijeron entonces todos los árboles al arbusto espinoso. Ya casi por lógica tenemos que entender que cayeron al último de todos, ¿no? Y hay sabios que dicen prácticamente, un segundo, hay sabios que dicen que prácticamente, casi, no es la comparación exacta, pero podría compararse a estos cuatro árboles con los cuatro hijos que nos habla la Haggadá de Pesaj, que son aquellos que tienen distintas características, el sabio, el malvado, el que no sabía lo que preguntar, el simple, ¿sí? Cada uno tiene una característica determinada. Acá vemos cuatro árboles, ¿sí? Vamos acá, hay gente en espera. No sé por qué no ha podido unirse. Bien. Eh, entonces, reina tú sobre todos nosotros. Y el arbusto, vamos a ver por qué entonces el arbusto espinoso, acá, eh, no posee cualidades propias para reinar. Es por eso que deben ser empujados y estimulados para que quieran asumir esa carga. El arbusto espinoso con las espinas, pincha para que la gente se mueva. Los arbustos espinosos, cactus,
Un ejemplo, no dan frutos ni parecen útiles, dan poca sombra, lastiman, lo vemos en los desiertos, y además son muy peligrosos porque suelen encenderse el fuego muy fácilmente y propagar un incendio. Todos los árboles, por último, cuando ya el resto de las personas serían dignas de gobernar, ninguna está disponible, los arbustos de las personas, entonces el populacho es la gente común la que decide y escogen a cualquiera sin ningún valor ético y moral, ni productivo, como el arbusto espinoso. A veces hasta puede tratarse de mafiosos. Tan solo confían en él porque es fuerte y consideran que sus sombras pueden protegerse de los demás pueblos. Es decir, hay una decantación acá en esta cuestión. Entonces, hasta aquí ha hecho Yotam la descripción de los árboles, de las personas que podían llegar a gobernar. Pero aquí, ¿qué va a hacer ahora Yotam directamente? Va a sacar la conclusión de esta parábola para que quede claramente entendida. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y el bien habéis obrado con Yerubal, con Gidón y con su casa, con su familia, y le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, pues sigo después, ahora explicamos esto, pues mi padre peleó por vosotros y puso en juego su vida por librarnos de mano de Midian. Os levantasteis contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 hombres sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey a Abimelech, hijo de su criada, sobre los señores de Shem, porque su hermano vuestro es. Es decir, Yotam está apostrofando básicamente al pueblo de Shem por lo que hizo, con el ejemplo de los arbustos que eligieron el peor de los árboles para gobernar, como es Abimelech. Y acá lo dice. Vamos a ver. Dice así. eh, Primero, Yotam les recrimina que actuaron mal en dos aspectos, y lo vemos aquí. No han obrado con sabiduría en la manera de escoger un líder, escogieron un mal líder. Han sido mal agradecidos con Gidón, el padre, y obraron con, no de Shem, y obraron con crueldad con sus descendientes. Y si con verdad y integridad habéis procedido a ser rey Abimelech, si ya de hecho hicieron esto, cuando dice con verdad, se refiere a que si en verdad buscaron gente apropiada para reinar, pero no encontraron a nadie fuera de Abimelech, o sea, eligieron lo peor que había. Cuando dice con integridad, habéis procedido, se refiere a que si ellos pensaban que bajo la tutela de Abimelech lograrían su liderazgo altruista con valores éticos y espirituales, se equivocaron. Y el bien habréis obrado con Yerubal y con su casa. Si pensaron que al elegir a Abimelech era un premio por lo que Gidón hizo por todo el pueblo de Israel, se refiere a hacer lo bueno y lo correcto, también se equivocaron. Y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, se refiere a no perjudicarlo ni ni actuar cruelmente con él y sus descendientes. Se equivocaron. En todos estos errores incurrió Abimelech y Yotam se los dijo en la parábola. Obrar el bien responde a actuar con verdad, y pagar conforme a la obra de sus manos corresponde a integridad. Ustedes, señores de Shem, no obraron ni con sabiduría, ni con bien, ni con integridad, con nada. Eligieron un asesino. Es durísimo. Acá Yotam, la forma como los está amonestando parece casi profético, aunque él no fue un profeta. Y acá le sigue diciendo, pues mi padre peleó por vosotros y puso en juego su vida. Él salió al campo de batalla sin la menor preparación, ¿sí? Por el solo hecho de exponer su vida y luchar por ellos, ya se le debe agradecimiento y bondad. Luchó por ustedes, señores. Mas aun cuando además de poner su vida en peligro logró salvarlos del enemigo, mucho más se le debe honor, gratitud y clemencia. Vale la pena notar que dice, peleó por vosotros y por libraros. Debería haber dicho, peleó por nosotros y por librarnos, no libraros. Vemos que los trata en tercera persona del plural, lo que fortifica la idea de que los señores de Shem no eran del pueblo de Israel. O sea, acá nos da una respuesta dándonos a entender que eran cananitas directamente porque él está hablando con un lenguaje que marca claramente distancia. ¿Sí? El versículo acá, el 18. Y os levantasteis hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 hombres sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey a Abimelech, hijo de su criada, sobre los señores de Shem, porque hermano vuestro es. Y acá lo que está diciendo, ¿sí? Este versículo es para demostrarle que con sus actos
ellos han obrado justamente al revés de lo que dijo en el versículo 16. Cuando dice, os levantasteis hoy contra la casa de mi padre, esto viene justo a reclamar que no actuaron bien con Gidón. Justo hicieron lo contrario. Y el bien habéis obrado con Yerubal y con su casa, que como antes dijimos se refiere a hacer lo bueno y lo correcto, pero hicieron exactamente lo contrario. Se rebelaron a las ideas de Gidón. Y habéis matado a sus hijos. Y esto viene a recriminarles en contra. O sea, siempre está hablando acá, de alguna manera, Yotam. Y si la habéis pagado conforme a las obras de sus manos, pues los han perjudicado y han actuado cruelmente con él y sus descendientes. O sea, la pifiaron, se equivocaron en todas. No dejaron una sin equivocarse. Hijo de una criada sobre los señores de Shem, tampoco han obrado la verdad, pues si querían un rey entre sus descendientes, deberían haber escogido u ofrecido este cargo a un hijo de sus esposas y no de una criada que era como que estaba en un segundo grado en aquella época. ¿Sí? Es decir, lo que era un esposo oficial y una concubina. Lo hemos visto con Abraham también, Sara y Agar. Sara la esposa, Agar la concubina. Porque hermano vuestro es tampoco han obrado con integridad, pues lo han consagrado a Abimelech por conveniencia, lo hicieron por conveniencia, no lo hicieron por sabiduría o por necesidad, por el mero hecho de ser cercanos a ustedes, de estar acomodados con el poder. No les importaron las cualidades éticas, la capacidad para ser un buen líder. Guidón dejó su vida y ustedes qué es lo que han hecho por él, ni agradecieron ni hicieron nada, al contrario terminan eligiendo al peor de todos, ¿sí? Nótese que Yotam dice que Abimelech no fue puesto como líder sobre todo Israel. Vimos que los jueces no son líderes sobre todo Israel, sino sobre sectores. Y en este caso puntual, Abimelech es sobre la ciudad de Shem y alrededores, sino que fue aceptado tan solo por los hombres de Shem, los cnanitas. El resto del pueblo de Israel, ninguna de las 12 tribus aceptó a Abimelech como rey, solo los cnanitas. Y por eso insisto que esto era un profundo retroceso en el liderazgo del pueblo hebreo en aquella época. ¿Sí? Y si con verdad y con integridad habéis obrado hoy con Jerubal y con su casa, alegraos con Abimelech y que él se alegre con vosotros. Acá hay una ironía muy clara, marcada, ¿sí? Acorde a Barbanel, vio necesario repetir este concepto, a pesar que ya había mencionado en el versículo 17, porque en el medio se interrumpió con otras cosas que les reprochó. O sea, hay toda una estructura de diálogo acá. El comentarista, Metzudat David, dice que el motivo por el cual repite es porque tal vez la gente de Shem quieran arguir que en verdad no han actuado bien con la casa de Gidón, pero en el día, sí, de hoy, que han puesto como rey a Abimelech, su hijo, ahora han obrado bien. O sea, les da la posibilidad de una reparación, según lo que está diciendo. Si con verdad y con integridad habéis obrado con Jerubal y con su casa, no han obrado con verdad con Gidón porque han hecho rey al hijo de una concubina por hijo primogénito, ni han obrado íntegramente, o sea, no eligieron teniendo en cuenta el rango que tenían. Alegraos con Abimelech, que él se alegre con vosotros, les está diciendo. Hay quien ven en este versículo, y ya estamos terminando, ya falta menos de un minuto, un tono de burla, como queriendo decirle que son tal para cual, de la misma astilla que Abimelech. Y otros opinan que les dice que en realidad, con pureza e integridad, ha actuado, entonces que tengan bendición en lo que hicieron. Pero como está tan seguro que no es así, la consecuencia será la maldición. Y acá terminaremos, dejamos de compartir, nos falta, vamos a acelerar ya la clase que viene.